Bienvenidos sean en el santo nombre de Jesús a propósito de vivir según el plan de Dios para sus vidas. Comienzo con una pregunta. ¿Qué significa para usted, mi hermano lindo, mi hermana linda? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La venida de nuestro Señor Jesucristo será cuando el mundo esté viviendo como en los días de Noé. Con esta pregunta ya puede comprender que el programa que hoy el Señor nos permite realizar tiene un gran valor para sostenernos en nuestra fe, para comprender que el plan de Dios se está desarrollando y darle a nuestra alma la certeza de que nuestro Creador y Hacedor nos tiene en este mundo siendo testigos de algo que quizás nunca imaginamos que pudiéramos vivir. Somos muy bendecidos porque algunos que nos antecedieron no pudieron ver lo que Dios ahora a nosotros nos permite ver. Permítanme explicarles quién es nuestro invitado para este tema. Se trata del pastor Edgar Rolando Leiva García, a quien conozco y bendigo con todo mi corazón. El pastor Leiva es licenciado en teología por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Es magíster en teología también en la misma universidad y tiene un pensum cerrado en el programa de doctorado en teología y sociología de la religión, también en la Universidad Mariano Gálvez. Experiencia laboral: pastor evangélico, Iglesia Evangélica Amigos de Guatemala, desde 1989 hasta el día de hoy. Ha trabajado en su denominación en el diseño y desarrollo de programa de misiones mundiales desde 1988 hasta la fecha. Es docente en pregrado en la Facultad de Teología de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Es docente en maestría en la misma universidad. Docente en el programa de maestría de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y docente en la Facultad de Teología de Universidad Panamericana. Maestro del seminario Amigos Berea, programa de residencia y extensión. Maestro de World Vision Internacional y maestro de la Sociedad Bíblica de Guatemala. Todo esto ha sido durante sus años de pastorado y ministerio para la gloria de nuestro Señor. En cuanto a conocimientos y habilidades, destaca como docente, siendo un maestro en el área de la Biblia, en la pastoral, la historia, introducción a los 2 testamentos, misiones mundiales, ética y valores en una educación superior. Tengo algo que me va a bendecir poder leerles con todo mi amor y quiero que podamos apreciar una vida que Dios ha tomado bajo su cuidado desde el comienzo. Edgar Rolando Leiva García nació en Guatemala, en la aldea de Betel, Gualán, departamento de Zacapa. Desde niño fue creado y educado con los valores cristianos, porque sus padres asistían a la Iglesia Evangélica Amigos de la localidad en donde vivían. Sin embargo, su decisión personal de caminar con Jesús la hizo a los 19 años y desde entonces camina con alegría siguiendo los pasos del Salvador divino, Jesucristo. Su abuelito fue pastor y fundador de una iglesia creciente en la pequeña comunidad donde residían. Su mamá estudió en el seminario para prepararse para el ministerio y al casarse procrearon 7 hijos, de los cuales los 4 varones son pastores. ¡Qué testimonio! A los 22 años recibió el llamado de ser pastor cuando estudiaba en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la Facultad de Ciencias Económicas y se desempeñaba en aquel entonces y se matriculó en el seminario Amigos Berea de la Misión Amigos en Guatemala,
después de dejar de estudiar la parte de las ciencias económicas. Cuando concluyó sus 4 años de estudio, inició su trabajo pastoral a los 28 años y a los 29 se casó felizmente con Blanqui, su esposa, con quien están criando y educando a 2 hijos, Andrés de 28 años y Sharon de 26 años. Edgar Andrés ha concluido sus estudios de arquitectura y Sharon Elisa cursa el último año de medicina. Desde la salida del seminario hemos sido servidores, dice él, copastores en la iglesia que iniciaron en 1985. Han sembrado otras 2 iglesias más y están en el proceso de establecer una tercera. En los años 90 se matriculó en el programa de teología de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, que concluyó, y además se matriculó en el programa de maestría de la misma facultad de donde obtuvo el grado de magíster en teología. En su denominación se ha desempeñado como director de misiones de la denominación. Con la ayuda de Dios ha enviado 3 familias misioneras a Nicaragua y 2 familias a Camboya. Sigue trabajando actualmente como asesor del comité que dirige el trabajo de reclutamiento, entrenamiento, pastoreo y envío de misioneros a las partes del mundo. Desde los años 90 hasta hoy, ha sido maestro del programa de estudios teológicos por extensión del seminario Amigos Berea y ha entrenado docenas de obreros que sirven en las iglesias locales. Este centro tiene un promedio de 12 alumnos por año. Su visión personal es desarrollar liderazgo capaz que pueda funcionar como piezas claves del reino de los cielos para crear un movimiento nacional que pueda seguir alcanzando a las naciones del mundo que no han sido tocadas con el evangelio. Y este párrafo me parece tan lindo. Los años que me quedan de vida, deseo seguir trabajando en mi denominación, pero espero invertir en la docencia para comunicar a otros obreros y líderes lo que Dios me ha permitido aprender y desarrollar en los 35 años de pastorado y la docencia. Realmente, hermanito Rolando, pastor bendito, para mí es una bendición tenerle en el programa de Propósito de Vivir. Sea bienvenido. Muchas gracias, doctor. Gracias por esa deferencia en presentar algunas de las cosas que Dios me ha permitido realizar en los 35 años de ministerio, pero estoy agradecido con Dios por haberme llamado y por haberme integrado a su propósito y a su plan, porque eso es lo más grandioso que me ha ocurrido. Y agradezco la oportunidad que tengo y saludo, por supuesto, a todo el equipo de Canal 27 y a los televidentes que están en todas partes del país y el mundo, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Estamos para servir a nuestro Señor, al dueño de la mies, y nosotros somos sus servidores y estamos con todo el corazón felices, contentos y realizados de poder hacerlo para su gloria. Muchas gracias por Pastor permitirme estar aquí con usted y acompañarlo en esta discusión. Gracias de todo corazón. Es una bendición para mí tenerlo en este programa. Sí. Vamos a hacer alguna pregunta con respecto a la introducción que tuvimos. El programa tiene el propósito de que hablemos del significado de cómo en los días de Noé, que nuestro Señor Jesucristo mencionó. Y su fundamentación para exponer el tema la toma usted de Mateo 24, 37 al 39, capítulo 24, versículos 32 al 36. En base a eso, mi querido hermanito pastor, quisiera comenzar preguntándole, ¿qué acontecimientos son los que Jesús está prediciendo en los versos anteriores en donde es puesto Noé como señal de ejemplo? Por favor. Sí, gracias. Pues sabemos que el capítulo 24, 25 de Mateo son la parte que habla sobre
el futuro, el presente y el futuro, ¿verdad? De la iglesia que el Señor estaba comenzando, del reino de Dios. Y es claro que aquí hay dos, en el fondo de hablar de Noé, está el acontecimiento del que Jesús estaba hablando y que sus discípulos le habían preguntado, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y se refería pues a la segunda venida de nuestro Señor, ¿verdad? Al retorno, a la parucía, como se le conoce también, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia espera, que todo creyente anhela, pero también está el evento histórico que ocurrió en el año 70, que es la caída de Jerusalén. Entonces, en cierta manera, lo que tenemos que recordar es, o más bien lo que ha provocado mayor discusión acá, es si Jesús solo estaba hablando de la segunda venida, ¿verdad? Y lo que tenemos que recordar es que la palabra de Dios tenemos que interpretarla en su contexto para que podamos tener la luz apropiada de comprenderlo. Entonces, y hay pues toda clase se han esgrimido toda clase de argumentos y yo pues creo que el fondo de todo el evento son los dos eventos, ¿verdad? Los dos aspectos que menciona Jesús. La caída de Jerusalén, que era para la época actual de sus oyentes, los discípulos, que esperaban que la venida del reino fuera de inmediato. Digamos, por lo general, eso es lo que se lee y se comprende, que cuando Jesús habla del establecimiento de su reino, los discípulos piensan que es de inmediato, ¿verdad? Entonces, para ellos creo que estaban unidas las dos cosas. El mensaje de Jesús estaba unido en ambas cosas. Estaba hablando del acontecimiento de lo que iba a suceder pronto a esa generación, pero estaba también hablando del establecimiento de su reino. El tema es cómo lo comprende uno, ¿verdad? Y la venida del Señor es fundamental, es el centro de toda esta discusión que Jesús está presentándonos, ¿verdad? Entonces, creo que yo me quedo con el tema, ¿verdad? De que no debemos de perder de vista que hay el anuncio de la caída de Jerusalén, ocurrida en el año 70, y, y está también la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es la que esperamos. Estoy seguro que lo que estamos tratando a todos los que están oyéndolo les comienza a dar un interés particular. Por ello, me sigo ante el Señor y ante mi hermanito pastor, le iba preguntándole una cosa nueva. ¿Cuáles eran entonces las características de la sociedad de Noé que se parecen a las nuestras por las cuales Dios mandó el juicio con el diluvio, hermanito amado? Sí, lo interesante es que Jesús utiliza a varios ejemplos. Utilizó a Jonás, la vida de Sarepta, como ejemplos de fe y perseverancia. Como el gran tema que envuelve la vida, la pregunta, digamos, todo lo que rodea esta pregunta de cuándo o de la venida del Señor es cuándo. A los seres humanos nos gusta tener el cronograma porque eso nos da como cierto poder de controlar las cosas, ¿verdad? Y quizá eso es lo que está pasando acá, que el tema de Noé es puesto y la pregunta que tienen los discípulos es cuándo sucederá. Entonces Jesús no responde con un cronograma, sino los lleva a un ejemplo, una parte de la revelación en Génesis que se encuentra en el capítulo 6, que es Noé, como el hombre que Dios utilizó para advertir a la generación y también ser puente de salvación, ¿verdad? A través del arca.
Bueno, la Biblia dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y lo que contrasta, digamos, la característica es lo que el escritor bíblico nos plantea de Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Lo que encontramos en este párrafo de la Escritura y todo Génesis 6 y 7, que es donde se cuenta la historia de Noé y el diluvio, es que la sociedad se había divorciado completamente de su creador. Se había olvidado que el ser humano es criatura de Dios, que Dios lo había creado a su imagen y semejanza, que se debía a Dios y por tanto debía obedecerlo. Pero vemos que la generación de Noé se apartó, dice, mire, la expresión, todo designio de los pensamientos, ¿verdad? Toda intención, toda motivación, podríamos decir, era de continuamente solo el mal. Entonces, lo que vemos es que la generación de Noé se había corrompido, apartándose completamente de, del carácter con el que Dios le había diseñado, ¿verdad? Y es lo que Jesús estaba diciendo a esa generación, pero en el primer siglo ya había corrupción similar. Pero es una de las cosas que nosotros vemos hoy como el apartarse del ser humano. Dios no está en la agenda de esta sociedad ni de los líderes mundiales. Entonces, lo que uno ve es un completamente divorcio de, de la idea siquiera de la creencia en Dios. Que lo que uno observa es que las características de la sociedad de Noé están muy bien marcadas en nuestro tiempo, ¿verdad? Y que nos muestran que, que sí hay un alejamiento total. En esa idea es que Dios aparece hablando con Noé, ¿verdad? Y Noé contrasta su vida con la generación porque haya gracia, mientras que la generación, Dios está pensando en destruirla. Bueno, entonces, sí es confrontativo el tema porque nosotros amamos a las personas, ¿no? Y no queremos que las personas les vaya mal. Y esto, si dolió en el corazón de Dios, debe doler en el pueblo de Dios también. Entonces yo creo que este es el escenario de la generación de Noé. Y la Biblia dice, se casaban y daban en casamiento, pues hablando de que ellos estaban viviendo la vida normal, pero humanamente planteada en sus necesidades. No tenían en cuenta lo que Dios había planeado y diseñado para ella, ¿verdad? Entonces es para mí el punto clave. Cuando lo escucho y de verdad me hace reflexionar cuántas situaciones he presenciado, hermanito pastor bendito, desde que el Señor me trajo a su reino. Le hablo de hace 38 años. Y por lo tanto, puedo notar impresionantemente, cuando nací de nuevo en 1983, cómo era el mundo, cómo es que se comportaba Sí. una sociedad a nivel mundial. Y posteriormente, después de 38 años, me asombra lo que el mundo está haciendo, apartándose de manera intencional de la palabra de Dios, de la verdad de un Dios real que no quieren reconocer, atribuyéndole siempre méritos a la evolución y teorías humanas
imposibles de comprobar porque no son reales, y por lo tanto vemos a una sociedad que, reconociendo la autoridad que instituciones puedan tener sobre la influencia hacia la gente, diciéndonos qué sí vale, qué es lo que no vale, qué hay que hacer, qué es lo que hay que hacer, Sí, en lugar de que sea Biblia, obviamente nos está conduciendo a un distanciamiento parecido, si es que no ya estamos viviéndolo en una buena medida, a como en los días de Noé, ratificando lo que usted expresó, Pastor Bendito. Y agradezco a Dios que tengamos este programa porque nos da valor, nos da fortaleza para advertir y estar a tiempo de que Dios les ama a todos, que nosotros les amamos a todos y que anhelamos que puedan conocer que la Sagrada Escritura es la verdad de Dios para el así universo, es. para la tierra y la humanidad. Amén. Sí, así es. Hermanito Así Pastor es. Bendito, pregunto, ¿quién fue Noé que Ya. Jesús lo usó como ejemplo? Me gustaría escuchar Sí, su opinión, hermanito Pastor. ajá. Sí, como estamos hablando de que Noé es puesto como una luz, una antorcha que brilló y que es como una señal para nosotros. Bueno, hay varias cosas. En el mismo capítulo 6 encontramos varias cosas que el Señor, la palabra de Dios registra, ¿no? Que los autores sagrados registraron de Noé. Por ejemplo, el versículo 8, ¿verdad? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eh, bueno, toda la Biblia está llena de explicarnos cómo agradar a Dios, cómo hallar gracia delante de Dios. Entonces esto evoca en la vida de Noé un acercamiento a Dios, una vida que contrastaba, digamos, una expresión de vida que contrastaba con la conducta de sus contemporáneos. Pero, por ejemplo, yo encuentro varias cosas que me gustaría puntualizar. Hallar gracia delante de Dios. Ya eso no habla necesariamente de que hayamos gracia porque somos buenos, porque la Biblia deja claro que no hay uno bueno, ¿verdad? Así es. Pero lo que sí hace la diferencia es que cuando Dios comunica, uno puede reaccionar a la revelación. Y entonces el acto de la revelación, como lo entendemos, pastor, no es solamente que Dios comunicó una verdad, sino es que cuando Dios comunica algo a un ser humano, a un pueblo, eh, es porque Dios espera una respuesta. ¿Verdad? La revelación tiene ese elemento que es fundamental entenderlo. No es solamente un noticiero que nos dice lo que está pasando en los alrededores o en el escenario de la vida, sino es un llamado a la fe. Entonces, cuando Dios dice que Él halló gracia, y cuando Dios le habló a Noé de sus planes, exponiendo lo que su corazón, el corazón de Dios quería, estaba entendido de que había dispuesto a enviar un juicio, le comunicó lo que quería hacer. Noé respondió en obediencia, se rindió a la voluntad de Dios para hacer lo que Dios quería que él hiciera, construir un arca, eh, y ser pues el elemento permaneciera como testimonio de que iba a ocurrir el diluvio, por ejemplo, anunciando de que iba a ocurrir el diluvio y al final pues encontramos que él dice, hay características al leer el capítulo 6 y 7, dice, y Noé hizo tal y como Jehová le dijo. Entonces encontramos un hombre que respondió a Dios cuando Dios le habló. Dos cosas. La segunda cosa es que él hizo tal y como Dios le mandó. Moldeó su vida, enderezó, prácticamente comenzó a redireccionar su actuar y su vida y su conducta para lograr aquello que Dios le había mandado.
¿verdad? Y hay otras cosas que encontramos en el contexto de eso. Se, se preparó y también actuó en consecuencia del mensaje que había recibido. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Como en los días de Noé, no solamente hay que ver la corrupción, sino hay que ver qué hizo Noé para saber qué podemos hacer nosotros ahora en respuesta a lo que Jesús está diciendo. Yo vengo pronto, yo vengo, ¿verdad? Pero yo necesito que ustedes vean lo que hizo Noé y lo que estaba haciendo aquella generación. Hago una pausa, pastor, por si quiere comentar algo. Gracias, Maito. En realidad es la primera vez que noto algo y se lo agradezco al Señor por lo que ha Ajá, dicho. Ponemos sí, atención a las situaciones que el mundo está viviendo y damos por hecho que entendemos cómo eran aquellos tiempos, hablando de la situación que se relata en el capítulo 6 que ha mencionado y anteriormente por la maldad de los hombres. Pero no había visto el sí, enfoque de la preocupación que debemos de tener para comprender las virtudes que Noé decidió dándole a él, dándole al Señor su vida, su confianza, su fe, su entrega, su sacrificio, para agradarlo a él en el momento en que él le pide que haga lo que usted expuso, lo que dice la Sagrada sí, Escritura. Por lo tanto, sí, hermanos lindos, yo creo que estamos oyendo una enseñanza muy hermosa donde yo me permito con amor y gratitud preguntarles a dónde estamos yendo en estos tiempos donde abunda tanta maldad y habrá de crecer, probable o seguramente, porque así está escrito en la palabra. ¿Estamos realmente buscando de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos buscando realmente de Dios, previniéndonos por cuanto debemos de estar preparados, agradando su corazón en todo cuanto podamos y buscando que la misma virtud grande y preciosa que Dios le permitió a Noé sea en nosotros, en la dimensión humana actual, en nuestra limitación personal, la mejor que podamos expresar? Porque verdaderamente el Señor dijo que estos días que ya estamos como experimentando, como en un comienzo, en la etapa en la que nos encontremos, obviamente los días de Noé a los que nuestro Señor se refirió ya son, ya estamos observándolos. Ahora la pregunta, y esto lo derivo de la bendita expresión que ha usado nuestro invitado, es: ¿ponemos atención a lo que Noé hizo? Y si así es, Señor, por favor, permítenos mantenernos en esa actitud, a pesar de críticas, a pesar de señalamientos, a pesar de incomprensiones, a pesar de lo que pueda el hombre pensar, por cuanto no conocen tu palabra, no te conocen a ti, Jesucristo, pero nosotros estamos seguros de que lo que has dicho y lo que estamos viviendo es simplemente la verdad que declaraste a la humanidad para los postreros tiempos. Espero que esta reflexión derivada de las palabras que usted ha escuchado del pastor Leiva nos sirvan, hermano lindo, porque todos necesitamos reconsiderar nuestra actuación en la vida que estamos viviendo. Que Él nos ayude en mi oración, en el nombre de Jesús. Pastor bendito, es tan impresionante lo que me ha hecho pensar que siento agradecimiento por lo que Dios le ha permitido. Por ello, la gracias. pregunta que se deriva es: ¿qué podemos aprender de su seguimiento de Dios como un hombre de fe? Precisamente como usted ya nos introdujo en ese tema de Noé. Sí. Pastor, como uno de nosotros pues estamos en las discusiones que se dan en la iglesia, eh, en los ámbitos, digamos, de estudio, se habla de la escatología y pues de esta escatología escapista que nos dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios y que se enfoca solamente
en prepararme para la muerte o para ir con Dios, ¿no? Cuando llega el momento. Pero la escatología realmente lo que nos permite es ver el futuro para que se realice en el presente. ¿Ya? Entonces que en ese sentido la escatología dirige la acción de la iglesia, ¿verdad? La acción de la vida. Y mire, pues el punto que quiero llevar a la reflexión es que cuando Noé supo que en el futuro iba a haber un juicio, un evento que iba a destruir a toda la raza humana, él se preparó, o sea, él comenzó a actuar para, digamos, dirigió su vida y reconfiguró todo lo que hacía para concentrarse en aquello que Dios le había dicho. Entonces lo que yo digo es que la iglesia recibe de Noé nosotros lo que estamos llamados es a actuar hoy lo que creemos que va a ocurrir en el futuro. Por eso es que el reino de Dios ya está entre nosotros. Pero volviendo a Noé, fue un hombre obediente. Fíjese que la Biblia lo presenta de diferentes maneras. Uno puede tomar eh, eh, buscar en el teléfono, poner ahí Noé, y le aparecen a uno todas las citas, y aparece Génesis 6:7, pero Noé, por ejemplo, fue un hombre obediente, ya podemos saber. Fue un hombre en el que el Señor descansó la responsabilidad de poder construir un arca en el que cualquier persona que hubiese escuchado a Noé y hubiese atendido su mensaje, hubiera podido entrar, ¿verdad? Más los animales y todo eso. Pero Noé también es puesto como un icono, por ejemplo, en el juicio. Cuando uno lee Ezequiel, en la profecía de Ezequiel, cuando Ezequiel, el profeta que Dios levanta en el exilio, hay un momento en cuando Dios le revela a Ezequiel los pecados que están ocurriendo en Jerusalén y especialmente en los profetas. Y entonces el Señor le dice a Ezequiel, aunque dice, si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia se librarían únicamente sus propias vidas, ¿verdad? Y, y en otro lado dice, aunque me lo pida Noé y Josué. Entonces yo veo que, por un lado, siempre fue como un ícono de señal de lo que el pueblo de Dios debe de hacer. Entonces él fue un hombre justo, pero también fue visto como un hombre que Dios utilizó. Más tarde vemos en Hebreos 11 que fue un hombre de fe y su fe la fe quedó demostrada con lo que hizo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eh, También 1 Pedro 3:2 dice que él fue un hombre que desarrolló paciencia. Y por último, que fue guardado del juicio. Entonces yo veo que la iglesia tiene que encontrar en Noé que hay una diferencia entre el pueblo de Dios, que ha hallado gracia ante sus ojos, que sigue sus caminos, y la generación que se ha apartado. Entonces, como en los días de Noé, de la misma manera, lo que va a ocurrir con el pueblo de Dios es que el pueblo de Dios va a ser preservado, pero el pueblo de Dios tiene que desarrollar esas virtudes que encontramos en Noé. Escuchó a Dios y de inmediato respondió, obedeció lo que Dios le dijo, se dedicó a hacer lo que Dios le mandó. Era un hombre de paciencia, era un hombre de oración. Dios hizo un pacto con él. En fin, encontramos una cantidad de información que nos revelan del carácter de ese hombre. Entonces, pienso que una de las
aspectos que tenemos que recordar es que Dios sí espera una respuesta de su pueblo. En medio de esta perversión que hay, de este alejamiento que tenemos de Dios y de este distanciamiento de los valores, de la ética, del Dios de amor, del Dios de gracia, el Dios del perdón, Dios espera que su pueblo contraste vida y sea la señal, ¿verdad?, de salvación. O sea que siempre Noé fue una oportunidad para que la gente se salvase. De la misma manera, como en los días de Noé, la iglesia tiene que ser, o el pueblo de Dios, la comunidad de fe, como quieran llamarle, tiene que ser la puerta de opción que las personas encuentran para encontrar el camino hacia la salvación, ¿verdad? Lindo. En realidad, usted hace justamente una descripción del valor de un testimonio. El testimonio de Exactamente. todos nosotros que en este momento de la historia que nos correspondió vivir, somos como aquellos que pueden mostrar la gracia de Dios, porque a Él es toda la gloria por habernos dado su Espíritu Santo, por permanecer en Él, como la promesa es eterna, y para gloria de Así Él, es. tratar de mantener la pureza, la integridad, la rectitud, la virtud, la moralidad, todo lo que es nuestra fe, no solo en una práctica, digamos, muy íntima con el Señor, sino en la vida diaria, con ese De testimonio que acuerdo. todos los cristianos en el mundo entero podríamos proclamar, como usted nos ha enseñado en este momento, recordándonos los textos sagrados que hablan de Noé. Y Sí, precisamente en sí, ese sí. punto, Pastor Bendito, habría que agregar por qué usa estos ejemplos de hombres de fe que podíamos citar en vez de poner un cronograma de los acontecimientos, como dijo al comienzo, en la palabra de nuestro Señor, hablando de estos tiempos. Sí, ¿Por qué? sí, sí. Doctor, la naturaleza humana quiere tener control. Eh, eh, el ser humano quiere controlar todo, quiere controlar la naturaleza, quiere controlar las decisiones de las personas, quiere saber qué va a pasar. O sea, hay una característica de pregunta en cada ser humano y no saber exactamente lo que va a pasar mañana puede llevarnos a la inseguridad o a la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, especialmente la ciencia, que nos ha traído tantos beneficios, pues pueden predecir muchas cosas, muchos fenómenos, pero no pueden controlar todos los acontecimientos. Entonces, yo creo que la razón por la que nosotros quisiéramos, nos hubiera encantado que Jesús nos dejara un cronograma a los seres humanos como tales, es esa eh, actitud, no sé, característica que es intrínseca en todos los seres humanos. Todo lo que controlamos nos da tranquilidad. Y pues, y se han dicho muchas cosas, ¿verdad? Es que si las personas dijeran, supieran que mañana viene, se prepararían un día anterior. Pero usted sabe cómo somos los chapines. Siempre lo dejamos todo para última hora. Lo más seguro es de que eso tampoco ayudaría, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gustaría tener el control de nuestra vida, de los acontecimientos, de lo que va a pasar. Pero eso es parte de la naturaleza humana. Pero cuando estamos hablando del reino de Dios que Jesús vino a establecer, Jesús nos llama a la confianza y a la fe, al seguimiento basado en lo que Él es, en lo que y en lo que Él puede hacer. Entonces, hay muchos acontecimientos que muestran que Jesús es quien dice ser, su palabra, el cumplimiento de su palabra, que nos dan la certeza de que sus palabras son seguras. Y entonces el llamado que Él hace es a confiar en su palabra. Es que mire, pues volvamos a Noé. ¿Acaso Noé se puso a preguntar? Porque también el dato bíblico dice que no llovía todavía, ¿verdad?
Es posible que sí llovía, pero el dato bíblico dice que la tierra, el huerto era regado por los 3 ríos. No había evidencia de que iba a haber una catástrofe a través del agua, en fin. Si Noé se hubiera puesto a pensar, pero mira, las evidencias no dicen no comprueban lo que tú me estás diciendo. Entonces, lo que Noé, el llamado, digamos, el ejemplo de Noé fue que un hombre de fe confió en Dios, hizo lo que Dios le dijo. Entonces el llamado para nosotros no es saber los detalles, sino aprender a confiar en el que nos dio la promesa. Y quizá esa es la pregunta, porque fíjese usted, ¿qué hacemos en el reino? Si en el reino lo que Dios nos pide es entregar vida, entregar el control. Ya, es lo contrario, lo que Satanás dijo, mira, todo esto te voy a dar, yo te voy a dar el poder de controlar todo esto, pero tienes que adorarme. O sea, ese juego de ser dioses es lo que nos hace a nosotros de provocar esa pregunta de que quisiéramos saber exactamente cuándo va a pasar. Y lo tenían los discípulos, lo vamos a tener nosotros, lo va a tener de la siguiente generación. Pero el llamado de Jesús es a prepararnos. Y la manera de prepararnos es a entrar por la puerta estrecha, a creer en Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. O sea, el camino, la decisión es esa, ¿no? Y en el reino, este es su reino, no es mi reino, es el reino de Dios. Él dice cómo se hacen las cosas y nosotros solo tenemos que confiar. Entonces yo veo que es como contrarrestar esa actitud que el hombre tiene, el ser humano tiene, de querer controlar todo. Por eso no se concentró en darle detalles, ¿verdad? Sino que lo que hizo fue les dijo, deben saber que yo voy a regresar. Prepárense para venir. Hagan lo que yo les he enseñado. Y entonces, ese es el punto. La gente quisiera poder completar los requisitos, pero no quiere obedecer. Entonces, el tema es la dependencia también. La fe en cierta manera, es un llamado a la dependencia en la palabra que Jesús nos dio. No sé si esto aclara, Doc, pero me gustaría oírlo también de usted, ¿verdad? Oír Él su lo opinión. aclara, mi hermanito pastor bendito. Cuánto agradezco a Dios por lo que nos dice. Creo que el Señor está tomando muy en cuenta cada intención que lo mueve para hacernos notorio a los seres humanos, a los hijos de Dios, a los cristianos, cuánto podemos todavía rendirnos a la voluntad soberana expresada en la Sagrada Escritura para estos tiempos tan difíciles. Si acaso hubiera algo, mi hermano lindo y mi hermana linda, donde todavía hacemos nuestra voluntad sabiendo que no es agradable a Dios, quizás el programa, por las palabras que he escuchado del pastor Leiva, nos sirvan para decirle al Señor, perdóname, y decirnos a nosotros mismos, basta, porque no sabemos ni el día ni la hora en la que nuestro Señor Jesucristo volverá. Y ciertamente, en los días de Noé, la situación era tan seria como podemos entender en la actualidad. Se va desarrollando poco a poco un distanciamiento, un alejamiento cada vez mayor, como hemos escuchado de nuestro invitado, respecto a la verdad de la palabra de Dios. Y entonces la pregunta es muy personal. Me la hago a mí mismo, mi hermano lindo, y me la hago porque sé que puedo hacérmela, porque la necesito. Verdaderamente, Padre bueno y santo, te estoy agradando con mi conducta. Verdaderamente, Señor Jesucristo, estoy atendiendo la prevención de estar alertas, estar preparados, porque no sabéis la hora en la que el Hijo del Hombre vendrá. Y si no lo estamos, Señor, te agradecemos por este programa, porque nos haces recapacitar, nos haces comprender que tu amor trasciende
nuestras debilidades, que amas a toda la humanidad y quisieras que ninguno pereciera, que todos se arrepintieran. Eso es verdad. Y nuestro deber como iglesia es predicarlo. Pero si nosotros aprovechamos, Señor, una palabra tan justa, tus enseñanzas y toda bondad que nos has concedido por tu Espíritu Santo morador, es el tiempo de decir, estoy haciéndolo, preparándome, listo para cuando Él venga. O bien, hermano lindo, una adición o para cuando Él me lleve. Creo que estamos recapacitando, meditando, provocando en mi corazón y espero en el corazón de muchos, Señor divino y santo, la gracia que le dice a tu siervo de esbozarnos esto que como en los días de Noé estamos viviendo a la manera que lo ha hecho. Gracias de todo corazón. Hermanito pastor bendito, realmente he sentido la gracia del Señor para decirle a todos que aprovechen este programa, su presencia como nuestro invitado y su experiencia pastoral de 35 años, que dice tanto. Sí. Hermanito bendito, estamos en el punto que quizá ya es el penúltimo que pudiéramos tener, pero los aspectos que señala la vida de Noé, que obviamente debe de dirigir la espera de la iglesia en la segunda venida de Jesucristo, ¿cómo podremos afincarlos? ¿Cómo podemos asegurarnos de que así lo podemos estar haciendo para cuando llegue el momento en que verdaderamente si nos toca ser como la generación que todavía pueda verlo o la que viene, que es más joven que nosotros, esté preparada? ¿Cuáles serían sus recomendaciones, hermanito pastor bendito? Gracias, doctor, muy amable. Bueno, en los versículos que mencionamos, desde el versículo 36, ¿verdad? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún en los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Yo creo que lo que, lo que Noé, lo que podemos aprender, ¿verdad? Una es escuchar al Señor lo que está diciéndonos, lo que ha dicho en su palabra, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios que nos ha advertido. Noé fue un hombre que se preparó para vivir el día de hoy si pudiera haber ocurrido el diluvio hoy mismo. O sea, entonces yo pienso que nuestra confianza en Dios debe ser que si viene hoy, pues listos estamos. Pero si viene mañana, nos encontrará listos, ¿verdad? Como dice Pablo, vivamos o muramos, somos del Señor. Entonces yo creo que una de las cosas importantes es que nosotros no deberíamos estar enfocados en el tema de las señales y en la parte del cronograma, sino en el hecho de que Él ha dicho regreso, vengo pronto. Entonces, a prepararnos para eso. Ya sabemos que para prepararse uno, el querigma era entender que Jesús era el Mesías de Dios para salvación. Él estaba ahí para perdón de nuestros pecados, hay que arrepentirse y recibirlo, y Él regresaría para juzgar. Eso es lo que se ha hablado del querigma apostólico, ¿no? Los elementos del querigma. Yo creo que lo fundamental es que tiene que cambiar nuestra actitud. En el caso de Noé, me encanta, me llama la atención una cosa. Dice, nadie entendió, solo Noé entendió que el último tiempo estaba cerca. Y fíjese que de alguna manera el pueblo de Dios, si no va a poder dar un cronograma exacto, porque dice, y no entendieron hasta que hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Yo creo que las personas, el mundo va a seguir su historia y va a seguir su rol y va a seguir casándose. Y sabemos ahora que, como van las cosas, doctor,
ser creyente va a ser una lucha muy constante, ¿no? Lucha constante, va a provocar una seria confrontación en la que vamos a tener que estar dispuestos a dar testimonio y, y a sufrir consecuencias, creo yo. Bueno, pero pienso, ¿verdad?, que no deberíamos enfocarnos tanto en cuándo, sino en el hecho de que ya estamos en el reino y que lo que estamos esperando es su manifestación plena. ¿Ya? Ya estamos en el reino de Dios porque Jesús nos ha introducido al reino de Dios. Ya podemos gozar de los beneficios del reino. Hemos encontrado la libertad para vivir en las normas del reino, en las llamadas del reino. Pero lo único que estamos esperando es su manifestación plena, absoluta, ¿verdad? Entonces, es comprender esta parte de la verdad, el sí, pero todavía no, como se ha dicho, ¿no? Que ya estamos en el reino y hay gente que no entiende esto todavía, que ya el reino de Dios está presente, porque así lo dijo Jesús, pero que estamos esperando nada más la conclusión plena en donde Dios pondrá en orden todas las cosas. Yo creo que lo que la iglesia tiene que hacer, el pueblo de Dios tiene que hacer es dedicarse a lo que Dios le ha llamado a hacer. Por ejemplo, Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellas, y entonces vendrá el fin. La iglesia no debe olvidar que tiene una tarea, una misión, y que también la misión vino el diluvio porque Noé había concluido el arca. Ya, el arca fue como la medida que él sabía que tenía, él ya había completado lo que Dios le había dicho, solo tenía que saber que el próximo acontecimiento sería el diluvio. Entonces yo pienso que lo que el pueblo de Dios debe de hacer es, bueno, tenemos la misión de la iglesia. Entonces, basado en la misión, tenemos que medir si hemos concluido el arca y si estamos listos para que el acontecimiento ocurra, porque Mateo 24:14 será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin. Pues hoy tenemos un desafío en la predicación del evangelio aquí en el mundo nuestro, pero también en el resto de las naciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que la predicación del evangelio debe ser más enfática ahora. Debemos de enfocarnos en eso más bien. Escuchar a Dios. Él no tuvo una conducta en donde fueron los beneficios que que Noé iba a tener para decidir lo que iba a hacer, sino se centró en lo que Dios quería. Y creo que ahí es donde tenemos que estar preparados nosotros, haciendo lo que Él dice, confiando que va a ocurrir y trabajando para concluir el arca. Amén. ¿Ya? Concluir esta arca, y el arca nuestra es la misión. La misión de Dios en el mundo tiene que completarse. Bueno, hay más, pero el tiempo ya no, ¿verdad? Entonces, lo dejo para que usted... ¿Qué piensa usted, doctor? Porque me encantaría oír su opinión, ¿verdad? Pastor lindo, cuánto bendigo al Señor por su vida. Y el programa ha tomado el giro Gracias. que el Espíritu de Dios quería. En lugar de estar hablando de Gracias. acontecimientos y cosas que puedan orientarnos a que pronto el Señor retorna, nos hemos vuelto a nosotros mismos. Y este es un programa que no esperé, porque el Señor tiene el control de su vida, de su corazón, de su mente, para que usted desarrollara el enfoque que nunca hemos tenido hasta este día respecto a nuestra postura, a lo que nosotros somos. Porque el Señor le está dando una oportunidad al televidente de verlo a usted hablar con la sobriedad, con la base fundamental bíblica, con la experiencia pastoral y con la realidad de los acontecimientos del mundo que nadie puede negar, pero poniendo el que donde debe estar. Y es no en lo que Él va a hacer porque Él sabe cuándo lo va a hacer, sino en lo que Él quiere que nosotros hagamos para estar.
Realmente ha sido algo precioso escucharlo, grandemente inspirador Gracias. y también retador, porque usted dijo que el mundo al final se sentiría confrontado por aquella verdad que el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, va a mostrarles. Y es que no hay ninguna excepción de persona con respecto al cumplimiento de su segunda venida, y hay advertencia de lo que puede pasar con una humanidad que se apartó de él o que no quiso de él, sencillamente. Pero nosotros, si el Señor nos lo permite, hemos hecho un programa, hermanito pastor, realmente muy inspirador a la vida personal de cada uno. Yo le agradezco al Señor que nos lo haya permitido, porque sé que esto es lo que nos esperaba, por la sorpresa de cómo Él nos ha llevado. Quiero expresarle mi gratitud, pastor bendito, por la dicha de tenerlo hoy, sabiendo que la gente que nos ha oído, que lo ha oído a usted particularmente, fue la que Dios quiso que pusiera atención Amén. a una nueva perspectiva de una posible segunda venida, porque estamos viviendo ya, como en los tiempos de Noé, en alguna forma de su crecimiento y mayor de la maldad que el mundo está viviendo. Quiero agradecerle en el nombre de Jesús con todo mi corazón su participación y decirle que la he aprovechado personalmente con mucha gratitud en mi alma. Gracias, pastor lindo, gracias por lo que ha hecho. Y ahora, si me permite, le pido que usted pueda despedirse de nuestra teleaudiencia. Por favor, pastor lindo. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por la oportunidad que me concedió y la libertad también que me ha dado. Si se dio cuenta, yo me puse más en el énfasis de lo que podemos hacer y no tanto en el tema del futuro, porque así es mi convicción. Y considero, hermanos amados, que debemos estar preparados si Jesús viniera hoy. Si usted no está preparada o preparado o preparada hoy, no creo que el tiempo, el énfasis de Jesús fue prepárate para venir al encuentro con el Señor hoy, ¿verdad? Entonces, que Dios le ayude, que vivamos una vida como la de Noé, justa, recta, enfocada en el propósito de Dios y no en nuestras intenciones, que son buenas, puede, pero no superiores a los mandamientos del Señor. Y el Señor va a venir cuando Él quiera y nos va a llevar, y lo seguro es que estaremos con Él porque hemos creído en Él. Que Dios bendiga a cada televidente y gracias a Canal 27 por la oportunidad que me concedió. Muchas gracias, pastor. Pastor lindo, muchísimas gracias. De todo corazón lo bendecimos, deseándole que el Señor le siga dando la oportunidad de compartir esta palabra con más personas. Bendito. Y me despides, hermanos lindos, de pronto de vivir agradeciéndole al pastor el haber estado con nosotros y esperando que el programa les sirva de reflexión, porque todos necesitamos recordar que Dios ha confiado a su iglesia la evangelización de este mundo. Pero como alguien dijo en alguna ocasión, hablan mucho más nuestros actos, nuestras acciones, que 1000 palabras. Que los bendiga, que los guarde, es el deseo de mi corazón. Y si nos lo permite el Señor, espero verles en un próximo programa de Propósito de Vivir, según el plan de Dios para nuestra vida. Hasta pronto.